Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Y si te sabes esta alabanza, cántala en tu casa, porque el Señor quiere que le adores en espíritu y en verdad. Así que bate tus palmas para este Señor tan grande que tenemos y cántale esta alabanza. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. El Señor es fiel y justo. A Él sea la gloria. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor. Él es fiel. Y este aplauso es para ti, Señor. Dáselo al Señor. Gracias, Padre. Santo eres, Señor. Y seguimos siempre adorando a nuestro Padre, a nuestro Rey, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Por ese Señor que murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Así que agárrate a Él, porque Él es la roca de nuestra vida. Muerto en pecado y verdad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió, y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres
salvación en ti, no hay condenación y tú eres mi vida, mi Cristo. Muerte que vida me dio, sangre que me perdonó, gracia que me libertó, amor que me reconcilió. Lo decimos otra vez. Muerte que vida me dio, sangre que me perdonó, gracia que me libertó, amor que me reconcilió. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación y tú eres mi vida, mi Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación y tú eres mi vida, mi Cristo. En ti, Señor Jesús, te damos la gloria a ti, Padre. Santo eres, Señor, santo. La gloria es siempre de Él, el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por nosotros. Y es un Dios imparable, Él siempre, por muchas veces que fallemos en esta vida, Él es tan amor, tan puro, tan real, que nos perdona siempre. Así que acércate a la cruz del Calvario, acuérdate de que Él estuvo ahí por ti, pero Él resucitó al tercer día y hoy en día lo podemos sentir siempre, pero siempre que lo busques. Amén. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Díselo al Señor. No me falta nada si te tengo a ti. Because
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control y no me falta nada si te tengo a ti. Jamás, Señor, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va contigo, va por ti, y quien a tus enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Amén. Él es invencible, es nuestro Rey celestial. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Díselo al Señor. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti, Señor Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. Mi Cristo, mi amado, no me falta nada, porque te tengo a ti. Santo eres, Señor, a ti te exaltamos, Señor mío, te adoramos, Padre Santo. Amén. La gloria es de Él siempre. Y estamos en un ambiente donde sabemos plenamente que el Espíritu Santo mora con nosotros. Así que te ofrezco que cierres tu ojo esta tarde, sea donde estés. Escucha esta alabanza y sé y sabe que el Señor está a tu lado. Estoy aquí frente a ti, levanto mis manos y cierro mis ojos. Empiezo a notar el gran poder en mí. Espíritu Santo fluye en este lugar. Espíritu Santo ven y empieza a actuar, Señor, como tú sabes. Renueva mis fuerzas, yo sé que tú lo vas a hacer. Hoy dejo mis cargas a tus pies, Señor, sabiendo que
Espíritu Santo fluye en este lugar. Espíritu Santo ven y empieza a actuar, Señor, como tú sabes. Renueva mis fuerzas, yo sé que tú lo vas a hacer. Confío en ti. Espíritu Santo fluye y en este lugar, Espíritu Santo ven y empieza a actuar, Señor, como tú sabes. Renueva mis fuerzas, yo sé que tú lo vas a hacer. Confío en ti. Envuélveme en tu gloria. 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 Yo sé que tú lo vas a hacer. Confío en ti. Confiemos en el Señor, porque Él tiene la última palabra. Dale gracias todos los días a nuestro amado Señor y pídele que Él guíe tus pasos en esta vida y en la siguiente. A ti sea la gloria, Señor. Te adoramos, te alabamos, Señor mío, en el precioso nombre de Jesús. Amén. La presencia del Señor está aquí, hermanos míos, se nota, es palpable. Y en esa presencia que estamos delante del Señor vamos a dar paso a la palabra de Dios. Un mensaje que el Señor ha dado a mi vida en esta semana y que tengo la certeza de que también, si el Señor está permitiendo que tú la escuches, es porque con esta palabra el Señor quiere hablar a tu vida. Y este mensaje le he puesto por título Un golpe de realidad. Porque mira, todos estaremos de acuerdo en una cosa, y es que aunque parece, digamos, que es una frase muy evidente, ¿no? Y es que todo golpe produce un impacto en nuestra vida. Todo golpe produce un impacto, siempre, es una ley. Entonces, hay golpes que aunque duelen, ¿verdad?, no hacen gracia. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo dices que hay golpes que aunque duelen no hacen gracia? Muy fácil. ¿No habéis visto muchas veces que te levantas a oscuras por la noche para ir a beber agua y de repente vas descalzo y te hincas con tu dedo chico? ¿Te ha pasado alguna vez, Van, eso? Te pega un leñazo y te duele mucho, pero al mismo tiempo dices, ay, madre mía, qué tonto soy, ay, y te da risa de ese golpe. O una cosa que me pasa a mí mucho es que dejo las puertas abiertas de los armarios y luego voy a coger cosas y al agacharme, ¡pum!, me doy en toda la cabeza. Es decir, que son golpes que nos duelen, pero al mismo tiempo, digamos, no nos duelen. Es decir, nos duelen físicamente, pero no hacen una marca en nuestra vida, ¿no? Pero luego también hay golpes que nos da la vida, ¿verdad?, que eso sí deja una marca importante en nuestra vida y que en muchas ocasiones no depende ni siquiera de decisiones o actos que nosotros hayamos cometido o pensamientos que nosotros hayamos tenido, sino que son circunstancias de la vida. Pues imagínate cosas tan lamentables que el Señor nos guarde, ¿no?, como puede ser un atropello, ¿verdad?, como puede ser de golpe una enfermedad que se lleva a un ser querido, ¿verdad?, una traición de una persona. Son golpes que dejan una profunda
mella en lo más profundo del corazón de las personas. Y al revés que antes. Antes eran golpes que eran físicos, pero digamos que no tenían ningún tipo de impacto en nuestra vida emocional. Sin embargo, hay otros golpes que no son físicos, pero que tienen un profundo impacto en nuestra vida emocional. Es curioso. Pero hay algo que tienen en común tanto un tipo de golpes como otro tipo de golpes. Y lo vamos a analizar un poquito más adelante, porque también hay un tercer tipo de golpe, que son los golpes que recibimos, y en este se engloban tanto los físicos como los emocionales, golpes que aprendemos que recibimos en nuestra vida para aprender, es decir, golpes que te enseñan. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los niños pequeños están aprendiendo a andar, se caen al suelo, ¿verdad? Cuando corren, cuando juegan, se dan golpes, y estos pequeños golpes lo que hacen es que le indican cómo no se debe de actuar en determinadas circunstancias. Y, por ejemplo, la gente que practica deportes de combate, pues a través de golpes se sabe cómo aprender a defenderte el día de mañana o en una competición o en la vida real. Y también los golpes se utilizan para que no perdamos, o sea, para que podamos perder el temor a ellos. A mí me llamó mucho la atención, conocí a un profesor de boxeo y cuando cogía a los jóvenes que iban a aprender, una de las cosas en común, mira, no importa la fortaleza física, no importa la forma física que tenga un neófito cuando se mete a practicar deportes de combate. Hay una reacción, digamos, que es natural en los cuerpos, es que cuando alguien te va a pegar, cierra los ojos, ¿verdad? Cierra los ojos e instintivamente intenta alejarte. Entonces alguien te pega y esta reacción es natural. No importa en qué país vivas, todo el mundo lo va a hacer. Entonces el profesor de boxeo le decía a los alumnos que una de las primeras cosas que tenían que aprender es a perderle el miedo a esos golpes, porque realmente no iban a hacer el daño y el impacto que pensaban estas personas que esos golpes iban a tener. Entonces, conforme un luchador va avanzando, pues al principio los movimientos son un poquito torpes, ¿verdad? Te asustas cuando dan golpes, pero llega un momento que empiezan a darte algunos golpecitos que ves que realmente no tienen un impacto negativo, ni es tanto el dolor que produce como uno se imaginaba. Hasta que llega un momento que todos hemos visto a luchadores profesionales, ¿verdad? Que parecen enfrentarse hasta sin parpadear a los golpes y aprenden a esquivarlos, ¿verdad? Es decir, que si algo comparten, si algo tienen en común los golpes que recibimos en la vida, sean físicos o sean emocionales, es que esos golpes nos enseñan muchísimas cosas. Pero en esta tarde en concreto hay un golpe que muchas veces es el que menos nos esperamos a nivel, digamos, espiritual, a nivel emocional, pero que es muy necesario y que toda la palabra de Dios está llena de ello. Daos cuenta que la Biblia se asemeja a una espada, la palabra de Dios se asemeja a una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo del corazón y que parte el alma. Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es tan grande el nivel de enseñanza que trae para nuestras vidas, es tan grande el nivel de revelación, el nivel de luz, de verdad, que trae a nuestras vidas, que ese golpe de realidad, pues lo que hace es que nos abre los ojos. Yo siempre pongo el ejemplo. Hace muchos años yo trabajaba como director de casting, ¿no? Y entonces venían gente de diferentes disciplinas artísticas para presentarse a concursos de la televisión y tal, y entonces me sorprendía mucho que había gente que tenía un gran talento y luego tú tenías que dirimir mucho, ¿no? A la hora de elegir uno, otro, y había pequeños matices que quizás los podían hacer bajo el criterio de las personas que estaban juzgando, destacar sobre las otras, pero había un gran número de personas que se presentaban a ese tipo de audiciones sin tener el más mínimo talento. De hecho, yo creo que más bien era lo contrario que tener un mínimo de talento, es que eran horribles. Tanto gente que bailaba fatal, gente que cantaba, vamos, desagradablemente mal. Pero siempre me acuerdo que yo le hacía una pregunta, ¿no? Cuando estaba haciendo esa selección, ¿no? Y le decía, oye, ¿y tú por qué te has presentado a este programa? Entonces coincidía mucho que la gente que lo hacía fatal te decía, no, porque mi abuela me ha dicho que por qué no me presento, que yo canto muy bonito.
Y otros, pues yo es que en el grupillo de amigos que tenemos nosotros, pues todo el mundo dice que canto muy bien. Y he dicho, pues voy a presentarme a ver si tengo suerte y me puedo buscar la vida de esto. Entonces, claro, uno lo primero que piensa es, fíjate el daño que se estaban haciendo a estas personas porque lo estaban envolviendo en una realidad falsa. Entonces, es muy común escuchar esa frase que dice, es que yo soy el más bonito de mi casa. Y yo soy el más querido. Y en mi familia todos me quieren mucho. Y nos encerramos en una falsa expectativa de realidad que cuando nos damos nos damos un golpe con la verdadera realidad, pues muchas veces esto es muy impactante en nuestras vidas. Y como decía al principio, no solamente esto ocurre a nivel físico o a nivel emocional, sino también ocurre a nivel espiritual. Y es muy importante y muy presente que se predique en estos tiempos un mensaje que haga despertar la conciencia de las personas. Incluso si esas personas son miembros de una iglesia, si se consideran religiosos, porque puede ocurrir que tú, escondido bajo una falsa realidad, tu alma se condene al infierno o muchos de los propósitos que el Señor tiene para su vida no puedan salir adelante porque tú vives engañado en esa falsa realidad. Nos vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 2. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tu obra y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es muy importante que nos fijemos en este versículo 6 y la segunda parte, ¿verdad? Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Y este texto es muy importante. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Que el Señor nos hable a través de su palabra. Un golpe de realidad. Hermanos, estamos viviendo en una época de un cumplimiento profético que es indiscutible. Vemos cómo cada día las naciones van cercando, se va generando odio hacia Israel. Vemos cómo cada día por la maldad de este mundo el amor de muchos se enfría. Los cristianos dejan de congregarse y dejan de vivir una vida en santidad, apartados de los caminos del Señor.
Y lamentablemente, como decía este texto, ¿no?, que muchas veces hasta el corazón del impío lo prepara Dios para hacer su obra. Es unos tiempos que son inevitables, ¿no? Pero considero que si bien este mundo está adormecido y engañado por Satanás, es lamentable que los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos seguidores del camino del Señor, queramos estar participando en esa corriente del mundo y nos alejemos del Señor. Por eso decía que muchas veces es necesario un golpe de realidad, porque hay miles, por no decir millones de personas en nuestra época que quizás su conciencia está cauterizada o su mente está engañada pensando que por estar simplemente participando en unas actividades dentro de un grupo religioso, pues está asegurada su salvación y está asegurada su vida espiritual. Pero en la palabra del Señor vemos que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y cuando una persona se dedica a no querer escudriñar la palabra del Señor, pues está sujeta a que cualquier viento de doctrina, a que cualquier filosofía, a que cualquier fundamento carnal, pues lo engañe. Y si bien él se va a sentir en su espíritu alegre y contento, eso no es sinónimo de que estemos haciendo las cosas de una forma correcta. Entonces es un golpe de realidad, que muchos son los llamados, pocos los escogidos, que hay mucha gente que cuando se presente delante del Señor, el Señor le dirá que no nos conoce y que somos hacedores de maldad si no actuamos conforme a su voluntad. Y habrá otros a las que nos diga: pasa, buen siervo fiel, por cuanto en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿cuál es ese golpe de realidad? Pues mira, muchas veces hay circunstancias en la vida que el Señor permite que van a sacar a la luz cómo realmente tú te encuentras espiritualmente. Uno de los golpes más grandes que hemos podido recibir para abrir los ojos en el cristianismo fue en este año 2020, cuando vino la pandemia y por unas normas que se hicieron, sin entrar en debate de si son justas o injustas, pero el caso es que se prohibió la reunión, ¿no? Y las iglesias se cerraron. Entonces, ahí es donde afloró la intención en el corazón de millones de personas en todo el mundo que pensaban que eran cristianos simplemente porque estaban asistiendo a una congregación que estaba tan bien hecha, tan bien organizada y tenía un programa de actividades tan interesante que ellos se sumergían en ese programa de actividades y pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Pero cuando de repente se les quitó esa capacidad de poder participar de los ritos y de las cosas, pues simplemente dejaron los caminos del Señor. Y hasta el día todavía se sigue luchando. Y no han pasado ni 5 años y otra vez la Iglesia está cayendo en ese mismo error. Y daos cuenta de lo fútil y lo poco útil que es la religiosidad como tal si no la entendemos correctamente. Llega un momento en que, por no tener una actividad real a la hora de predicar el Evangelio del Señor, a la hora de predicar la palabra de Dios a este mundo, pues lo que hacemos es que nos imbuimos en una serie de actividades que lo que van a hacer es que nos van a estar entreteniendo, ¿vale? De tal manera que en los últimos años he visto eventos donde se congregan miles de personas porque van a adorar y a proclamar el nombre del Señor, pero al final lo que veo no es ni más ni menos que una competición para ver qué artista lo hace mejor. Y a ver quién es más espectacular a la hora de estar dando un mensaje o puede poner una anécdota que emocionen y que hagan saltar las lágrimas de las personas que están escuchando ese mensaje. Pero realmente no hay una confrontación del pecado del hombre y de la necesidad de la redención de la sangre de Cristo para esas personas. De tal manera que al final, cuando terminan los eventos, pues la gente ha salido muy emocionada, muy alegre, muy contenta, o como se dice aquí en España, hemos gozado. Pero no hay una transformación genuina. Y me sorprende mucho que cuando se predica la palabra del Señor de una forma natural y sencilla, aflora no solamente la actitud de los corazones, sino los pecados ocultos que los mismos creyentes están practicando y que están trayendo destrucción a su vida. Y si nadie hace nada por evitar eso,
llega un momento en que la persona que no hace nada para evitar eso va a entrar en un bucle en el que él va a ser culpable y la sangre de las personas que están debajo de esa administración y no se le ha dado conforme a la palabra del Señor va a ser reclamada de las manos de esas personas. Y para eso simplemente nos tendríamos que ir. En la palabra del Señor hay un libro en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que se llama Números, ¿vale? Y hay varios capítulos de Números donde se nos cuenta la historia de Balaam. Balaam era un adivino. Balaam era un hombre al que llamaban vidente, mago, profeta, que en la época en la que él vivió había un rey, el rey de los moabitas, el rey de Moab, que se llamaba Balac. Y este hombre lo llamó para que maldijese a la nación de Israel, ya que la nación de Israel estaba prosperando en todos sus caminos y él tenía la intención de, hace varios miles de años, igual que hoy día, tenía la intención de destruir y de borrar la nación de Israel. Entonces no se le ocurrió otra cosa que llamar a Balaam para que Balaam profetizase en contra de la nación de Israel. Y Balaam, no siendo un siervo, sino simplemente siendo un adivino y que conocía las formas en las que los profetas podían buscar la voluntad de Dios, consulta a Jehová para ver si puede hacer eso. Y Jehová obviamente le dice que no va a maldecir a la nación de Israel. Entonces Balac, el rey moabita, que es una representación de las cosas que ofrece este mundo, le empieza a querer dar regalos a Balaam, lo quiere llenar de riquezas, le quiere dar comodidades, ¿verdad? Que ya nos va sonando a algo que estamos viviendo en los días de hoy. Entonces le empieza a ofrecer prosperidad material a cambio de que él maldiga al pueblo de Dios. Actualmente estamos viendo gente que bajo la excusa de pedir libertad para otro pueblo, lo que está pidiendo también es la destrucción de Israel. Eso es algo que no es nuevo, eso es algo que lleva ocurriendo desde hace miles de años y que en cierta manera tiene un simbolismo espiritual para la Iglesia, porque el hecho de que la nación de Israel no reconociese a Jesucristo como Mesías, a nosotros, lo que ellos llaman los gentiles, los que no somos nacidos en el pueblo judío, Dios lo utilizó para darnos una oportunidad de poder entrar, ¿no? Se nos llama muchas veces, se nos compara con una rama injertada, ¿no? en el pueblo de Dios. El caso es que la persecución al pueblo de Dios es algo que es inherente desde el principio. Que la palabra del Señor nos habla de que la iglesia no es un sitio donde va a estar la gente gozando, donde la gente se lo va a pasar muy bien, donde es un sitio donde se hacen comidas, donde se escuchan a buenos artistas, sino que la iglesia es la encargada de predicar el arrepentimiento de los pecados y el evangelio a este mundo que se está condenando. Entonces, al igual que ahora se levantan las naciones maldiciendo a la nación de Israel, en aquella época Balac, el rey moabita, quería que un mismo miembro de esa nación estuviese maldiciendo a la nación de Israel, pero Jehová se lo impedía. Sin embargo, llega un momento en que vemos que hay varias reuniones que se producen entre este vidente y el rey moabita, y cada vez la oferta va subiendo más y son más las riquezas que le van ofreciendo a Balaam para que maldiga a la nación de Israel. Hasta que llega un momento que el mismo Jehová le dice a Balaam que sí, mira, coge y vete a este sitio, pero tú haz lo que yo te voy a decir, no hagas lo que te está diciendo el rey. Claro, el rey pensaba que después de las grandes dádivas que le había ofrecido Balaam, pues finalmente este hombre había claudicado, iba a maldecir a la nación de Israel. Pero cuando iba de camino, el ángel del Señor se le apareció a Balaam, pero Balaam no lo veía. Pero el burro, la burra en la que iba subía, Balaam sí veía al ángel del Señor y no andaba. Entonces Balaam, dice la palabra de Dios, es algo surrealista, una historia surrealista, pero vamos a entender muchas cosas conforme se vaya desarrollando esta disertación. Llega un momento en que la burra de Balaam pues se queda detenida y como Balaam no estaba viendo al ángel del Señor que estaba delante, empieza a pegarle a la burra. Pero si ya se está volviendo esta historia surrealista, la palabra del Señor en estos capítulos, a partir del 22 del libro de Números, nos dice que llega un momento en que la misma burra se da la vuelta y habla con Balaam. O sea, se produce un milagro tremendo, porque quitando esta burra, aunque he visto muchos burros hablando, pero hasta el día de hoy no se ha visto más una asna que esté hablando, ¿no?, en un idioma inteligible por las personas. Pero llega un momento en que la burra le dice, pero vamos, ¿para qué me pegas? Es que no estás viendo que está ahí el ángel del Señor.
Es decir, que el Señor tuvo que utilizar a una burra para poderle traer palabras a este cenutrio que se creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿No os suena que muchas veces nos amontonamos delante de supuestos profetas, delante de supuestos adivinadores, después dispuestos de personas que vienen y dicen, te hablan por nombre y te dicen cosas de tu pasado y de tu futuro? Y ya te digo que el poder de Dios es tremendo, y claro que hay siervos del Señor que el Señor lo usa de forma tremenda, yo conozco, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que la gente suele tener la confianza de ir a buscar a la burra para que te hable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que tener en cuenta que si tú necesitas ir a que te den palabras, la primera señal que tú tienes que tener en tu vida es que tú no estás escuchando palabra de Dios. No eres capaz de ver al ángel del Señor. Y por eso tienes que ir a que te den palabras. Entonces hay algo que hay que darle una vueltecilla y hay que mirar. Y en segundo lugar, pues que es posible que quien te está hablando efectivamente sea una burra, sea un burro o sea una persona que no te va a estar dando un mensaje correcto. Finalmente, pues vemos que Balaam aceptó estas dádivas, ¿no? Porque si bien cuando llegó el momento de la verdad, en lugar de maldecir a la nación de Israel, la bendijo, pero hizo una cosa que hasta incluso en el final de la palabra del Señor, al final en Apocalipsis, en las cartas del Señor a la iglesia en Pérgamo, se le reprocha que estaban guardando la doctrina de Balaam. Entonces la doctrina de Balaam, de lo que nos habla, es que como él no podía maldecir al pueblo de Israel, porque el mismo Jehová se lo había prohibido, para poder recibir las dádivas y las riquezas que le estaba ofreciendo Balac, el rey de Moab, pues lo que hace es que le enseña cómo minar al pueblo. ¿Y sabéis cómo era la forma de minar al pueblo? Dejando que comieran de los sacrificados a los ídolos y que cometiesen fornicación, es decir, fomentando que los hijos de Dios se relajasen en su moral, en el cumplimiento de la palabra del Señor, y bajo una falsa sensación de seguridad que estuviesen cometiendo abominación delante de Dios, lo cual llevó al juicio de la nación de Israel. ¿Entendéis? Entonces, fijaos lo importantísimo que es que nosotros como cristianos seamos fieles al escrutinio de la palabra del Señor para ponerlo en práctica. Mirad qué importante es que nosotros nos mantengamos predicando una doctrina real y sana en estos días que cada vez son más complicados, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. No hace ni 70 años, no sé, desde el 36 hasta ahora, ya ha pasado tiempo, creo que ya estamos cerca de los 100, que aquí en España a la gente se le fusilaba por creer en Dios y por profesar su fe, bajo la excusa de que eran contrarios a la libertad. Y con esa bandera de libertad se fusilaba a la gente y se le tiraban cunetas. Hasta el día de hoy, los que cometían esos asesinatos luchan por una cosa que se llama la ley del olvido, para que la gente no pueda recordar. Pero sabéis que hay un refrán que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y desde el principio del nacimiento de la Iglesia ha pasado por tribulación. Desde el principio del nacimiento de la Iglesia ha sufrido persecución por predicar el Evangelio de Cristo y por darle un golpe de realidad a este mundo que se muere. No dejemos que la doctrina de Balaam entre en la Iglesia. No dejemos que la doctrina de Balaam entre en nuestras vidas y que por estar gozando, por estar relajados, por tener pasión de multitudes, los cristianos seamos alguien que estemos considerados como payasos y que estemos luchando por ver quién da mejor espectáculo, en lugar de ser fieles a la promesa y la palabra que Dios tiene para tu vida. Porque el Señor te ama, el Señor tiene un propósito de paz y tranquilidad para tu casa. El Señor quiere librarte de todas esas depresiones, de todas esas angustias que te acucian por causa de decisiones que tú has tomado en el pasado que son contrarias a su voluntad. Pero el cristiano debe de ser esforzado. Mira, en toda la palabra del Señor se nos exhorta a los hijos de Dios a luchar, a ser fuertes, a permanecer en los caminos del Señor. No se nos llama a hacer espectáculos, ¿vale? No se nos llama a organizar eventos, no se nos llama a dar golpes en la mesa para que la gente vea lo poderosos que somos, porque
en la palabra del Señor hay un reflejo de que cada vez que la nación de Dios se gloriaba de sus logros que habían conseguido, se apartaban de los caminos del Señor, dejaban de poner a Dios en primer lugar y juicio venía sobre ellos. Entonces, creo que la palabra del Señor es contundente. Hay un último texto que me gustaría leer en esta tarde para cerrar el mensaje, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos. Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer en Hebreos, capítulo 10, versículos a partir del verso 23. Hebreos, capítulo 10, verso 23, dice así. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No veis que el día del Señor se acerca. No veis cómo cada vez más se va corrompiendo esta sociedad. No veis cómo cada vez más el odio, la crispación, el hacerse de un bando o de otro va creciendo. No veis cómo cada vez sale más a la luz la corrupción en los políticos. No ves cómo cada vez sale más a la luz la ansia por el dinero en este mundo, el subirse uno en lo alto de los otros. No ves cómo cada vez se les va quitando del poder y la unción del Señor a la Iglesia, engañándolas para que vayan relajando su moral, para que vayan relajando su conducta, para que vayan relajando su visión y no permanezcan en lo que Dios quiere para su Iglesia. Hermanos, apercibámonos de que estamos viviendo en tiempos duros y que es necesario que busquemos al Señor con un corazón sencillo. No sabemos en qué momentos de nuevo se volverán a prohibir que los cristianos se reúnan. No sé cuándo llegará el momento en que golpeen esa puerta de la Iglesia y quieran entrar para maltratarnos simplemente por el hecho de profesar nuestra fe. Aquí en el pueblo donde nosotros vivimos ya estamos recibiendo ataques simplemente por expresar nuestra fe. Pero no convirtamos la Iglesia del Señor en un club de payasos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en esta semana, que haga brillar su rostro sobre ti, que su presencia ilumine tu vida, que seas prosperado en todos tus caminos, en el nombre del Señor. Dios te bendiga.